Quiero que voltees al que está al lado y le digas: llegaremos. Díselo, pero así alegre, dile: llegaremos. Y dirían ustedes: ¿a dónde, pastora? Bueno, ahorita vamos a decirles a dónde. Pero de que llegamos, llegamos. Ahora quiero que le digas otra vez al que está al lado: yo llegaré. ¿Llegarás tú? ¿Me ves llegar? Pregúntale. ¿O me acompañas? Pero de que llegamos, llegamos, ¿verdad? Y bueno, hoy comenzamos con la serie Llegaremos. El Señor hablaba muy fuerte en esta semana a mi vida y su espíritu acerca de esta palabra que quiero compartirte. Cuando Dios tiene un destino para tu vida, cuando Dios tiene un propósito y una asignación para nuestra vida, Él lo cumple. Y no siempre lo cumplirá a la forma que nosotros lo hemos planificado, o no siempre lo cumplirá a la forma en que nosotros creemos que se cumplirá. Y de esto te quiero hablar en esta tarde. Estos tiempos son tiempos difíciles, oscuros, son tiempos de problemas. Hay una decadencia cultural, hay una guerra social, hay un relativismo moral. Y bueno, nuestra humanidad, no tan solo nuestro estado, no tan solo nuestro país, sino todos los países del mundo están en crisis. Pareciera que cada día, lejos de mejorar, como que vamos empeorando un poco. Pero eso es parte de lo que nos toca vivir. En medio de tantas dificultades, en medio de tantos problemas, yo creo que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y que es un Dios poderoso. Y quiero contarte la historia de un hombre que tenía un destino, que tenía un propósito, que Dios le había dado promesas, ¿verdad? Pero hubo un momento en su vida que parecía que esa promesa no se iba a cumplir. Y quiero hablarte de Pablo. Resulta que Pablo iba prisionero en un barco, no precisamente el de Maná, ¿verdad? Pero iba en un barco, iba prisionero, y todos los de su alrededor, incluso los que estaban allí, iban oficiales, iban personas, carceleros, y ellos pensaban, y todo a su alrededor pensaba, incluso de donde él venía, todos pensaban que Pablo iba directo a ser enjuiciado, iba directo a un juicio. Y todos pensaban que el ministerio de Pablo se había acabado. Todos pensaban que se había callado la voz de Pablo. El mismo diablo estaba feliz, casi que celebrando: me salí con la mía, ya Pablo lo agarraron, ya lo van a matar, ya lo aprendieron, ahora sí, ya gané. Pero ¿qué crees que pasó? Que Dios tenía un plan. Di conmigo: Dios tenía un plan. Y mientras él iba como prisionero en ese barco, resulta que Dios mismo hizo que hubiera una tormenta. Pero no era cualquier tormenta. Quiero que me acompañes al versículo 27, capítulo 27, versículo 15. Dice: el barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento. Así que nos dejamos llevar a la deriva. Mientras pasábamos al abrigo de un islote llamado Cauda, a duras penas pudimos sujetar el bote salvavidas. Después de subirlo a bordo, amarraron con sogas todo el casco del barco para reforzarlo. Temiendo que fueran a encallar en los bancos de arena de la Sirte, echaron el ancla flotante. Di conmigo: echaron el ancla. Y entonces dejaron el barco a la deriva. Al día siguiente, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros, comenzaron a arrojar la carga por la borda. Al tercer día, di conmigo: al tercer día. O sea, no fue una tormentita de 2-3 horas. Fue una tormenta de días. Dice: al tercer día, con sus propias manos arrojaron al mar los aparejos del barco. Como pasaron muchos días sin que apareciera ni el sol ni las estrellas y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Ponme mucha atención, porque estaban en una tormenta, pero no era cualquier tormenta. Dice la Biblia que el sol no salió durante días y las estrellas no se asomaban, y pareciera que en nuestras vidas no sale el sol. Yo no sé si tú te has sentido en momentos de tu vida de esta forma, donde no ves que el sol sale, donde ves que ni una estrella se quiere asomar, donde crees que todos te han abandonado, donde crees que Dios mismo te ha abandonado. Pero ¿sabes qué? No es el diablo el que está haciendo esa tormenta en tu vida, es Dios mismo que te quiere mostrar
y te quiere enseñar a que confíes plenamente en Dios. Era un momento difícil. Ojo, Pablo iba prisionero, pero la asignación de Dios para Pablo no había terminado. Porque Dios quería llevarlo a Roma a predicar, no a llegar como un prisionero. Entonces lo que para nosotros puede ser un plan o una estrategia en nuestra vida, y nosotros planificamos y decimos de aquí a tantos años va a pasar eso y el otro. Sabes que a veces Dios hace que las cosas cambien y quita todo lo que nosotros podemos sentir como seguro, como un barco, como un salvavidas, como un ancla. E incluso el ancla puede ser, y a mí se me figura mucho como símbolo de temor. ¿Por qué? Porque dice aquí que cuando ellos estaban viendo tan difícil todo, cuando veían que todo estaba tan complicado, oscuro, tenebroso, se llenaron de miedo. Y entonces echaron el ancla. Ellos querían confiar en cualquier mecanismo de defensa. No sé si me estoy explicando. ¿Sabes que habrá momentos en tu vida donde Dios quitará todas las cosas que tú sientes seguras, con tal de que tú aprendas a confiar 100% en Dios? A veces nosotros declaramos la palabra y decimos: yo sé, Dios, que tú cumplirás tu promesa. Yo sé, Dios, que tú has dicho que vas a bendecir a mi esposo, que vas a bendecir a mi esposa, que vas a bendecir a nuestra familia, que nos vas a prosperar. Y incluso como iglesia podemos decir: Dios, tú has dicho que nos vas a llevar a cosas gloriosas. Sin embargo, vemos la tormenta, nos llenamos de miedo y entonces comenzamos a usar el plan B. Comienzas a echar el ancla porque piensas que de esa manera estarás seguro. Para Dios no hay un plan B, no hay un plan C. Tal vez eso puede funcionar en el reino natural, en las empresas, donde las empresas y en el mundo de negocios se dice: bueno, si no funciona el plan A, vamos al plan B. ¿Sabes que para Dios no? Para Dios no hay un plan B. Para Dios o confiamos plenamente y 100% en Él. Y ellos querían confiar hasta que llega un momento en que Pablo, yo estoy segura que Pablo oraba y le decía: Dios, ¿qué está pasando? Dios, yo sé que tú tienes el control. Tal vez no me van a llevar a enjuiciarme, pero tal vez aquí quede y aquí muera, no lo sé. Y en ese momento Dios le habla a Pablo. Voltea al que está al lado, dile: Dios le da una palabra a Pablo, como me la ha dado a mí. Dile al que está al lado: como me la ha dado a mí. Y entonces le dice: Pablo, ¿qué crees? ¿Qué crees, Pablo? Primero que nada, no tengas miedo. Voltea al que está al lado, dile: no tengas miedo. El miedo paraliza. El miedo hará que tú no avances. El miedo hará que tú te estanques. Es como un ancla que no dejará que tú avances. No sé si me estoy explicando. El miedo hizo que Pedro negara a Jesús 3 veces. El miedo hizo que Elías que fuera y se escondiera en una cueva. Un profeta que Dios había manifestado su gloria se llenó de temor por la amenaza de una mujer y se fue y se escondió. El miedo hará que tú te escondas. El miedo hará que tú te estanques. Y la palabra de Dios dice que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía. Él nos ha dado un espíritu de poder. Él nos ha dado un espíritu de dominio propio. Y sabes que a veces asociamos la palabra dominio propio a lo que es la comida, ¿sí o no? No hablemos de eso hoy, pastora. De las empanadas, las picas. Dice: ¿qué tiene que ver eso, pastora? Tiene que ver mucho. Les voy a decir por qué. Porque a veces asociamos el dominio propio con la cuestión de la comida, pero no tan solo es en cuestión de la comida. El dominio propio es que a pesar de tus emociones, tú tengas el dominio para encararlas y para quitar el temor, para dominar y para ir por encima de tus emociones. Porque tus emociones en ese momento, yo quiero que te pongas en ese momento de todos los que iban en esa tripulación, en el momento y en los pies de Pablo. Él tenía emociones, él tenía sentimientos, él creía en Dios, pero tenía emociones. Y yo estoy segura que sintió miedo. Yo estoy muy segura que sintió miedo. Y entonces Dios le dice: Pablo, no tengas miedo. Voltea al que está al lado y dile: no tengas miedo.
O sea, imagínate ese caos, todo el mundo paniqueado, todo el mundo corriendo, todo el mundo aventando salvavidas, todo el mundo pensando que ya se iban a morir, o sea, ya se iban a dejar morir. Y resulta que Dios le dice a Pablo: Pablo, quiero decirte, no tengas miedo. Primera cosa. Y segunda cosa, todos los que están aquí en el barco no van a morir. Quiero que me acompañes a Salmo capítulo 118, versículo 17. Dice: no he de morir, he de vivir para proclamar las maravillas del Señor. ¿Qué te quiero decir con esto? Que Dios le estaba diciendo a Pablo: Pablo, ¿sabes qué? Yo tengo un plan contigo. Vienes prisionero, todos piensan que ya acabó tu ministerio, todos piensan, el mismo diablo piensa que va a callar tu voz, pero yo te quiero decir que tú vas a llegar al lugar donde yo quiero que vayas y prediques. No importa que llegues con barco o sin barco, pero de que llegas. Y resulta que ese barco se hizo pedazos. Ese barco se hizo pedazos. No sirvió ningún salvavidas, no sirvió nada de eso. Sabes que toda estrategia humana, todo mecanismo, todo aparato en donde, o sea, aparato de organización, en donde nosotros muchas veces ponemos nuestra confianza, en nuestras finanzas puede ser. A veces pensamos que es el barco que nos llevará a nuestro destino. No sé si me estoy explicando. Pero si Dios ha dicho que nos llevará, de que nos lleva, nos lleva. Porque si Dios ha dado una palabra y ha dicho que no moriremos hasta que veamos las promesas cumplidas de Dios. Y yo quiero que tú tomes esa palabra de Dios para tu vida. Porque sabes, el diablo no está interesado en estarte restregando tu pasado. ¿Sabes por qué? Porque Dios ya te perdonó. Y sí, te lo va a estar recordando, va a ser una de sus armas. Pero lo que más le interesa al diablo es asesinar tu futuro y tu presente. Lo que más le interesa al diablo es asesinar el futuro de tus hijos, es asesinar el futuro de tus nietos, el futuro de tus bisnietos. Por eso a él le conviene que la gente esté en apatía. Por eso a él le conviene dañar los ministerios, las iglesias, porque él lo que quiere es que se calle la voz profética de la iglesia, no tan solo para este tiempo, sino para nuestras generaciones. Y nosotros no lo vamos a permitir. Dios tenía una estrategia y Dios tenía un plan, y era mucho más poderoso. El propósito de Dios en nuestras vidas es siempre mucho más grande, pero por mucho más grande que el quebrantamiento del hombre. Ojo y ponme mucha atención. El barco, dice la Biblia, que se hizo en pedazos. Pablo les dijo: ¿saben qué? Dejen de confiar en que llegaremos de esa forma. Porque Dios le dijo: tú vas a llegar, no vas a morir, no tengas miedo. Pablo estaba seguro que iba a llegar. Y yo me puedo imaginar que cuando ellos, algunos sabían nadar, algunos no lo sé, algunos tomaron, dice la Biblia que algunos tomaron pedazos del barco y se agarraron de ahí. Y yo lo tomo como figura de las promesas de Dios. Tal vez a tu alrededor haya tormentas, haya oscuridad, haya necesidad. Tal vez sientas que el sol no sale ni que las estrellas se asomen. Tal vez tú te sientes abandonado y dices: Dios, pero ¿por qué está pasando eso? Dios tiene un plan. Lo que sí te puedo recomendar es de que si Dios ha dicho que Dios cumplirá su propósito en tu vida, que Dios cumplirá su palabra en tu familia, si Dios cumplirá sus promesas en tu familia, Él lo hará. Pero tienes que tomarte de Él, tienes que tomarte de sus promesas. No confíes en tus estrategias, confía en Dios. No confíes en alguien más, confía en Dios, porque Dios nunca falla. Todos te pueden dejar, dice la Biblia, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo y eso, dice, con todo y eso Jehová me recogerá. Si hay algo que tenemos seguro en esta vida, es nuestro Padre. Si hay alguien que nunca nos fallará, es nuestro Señor.
Y el propósito de Dios en Pablo se cumplió. Voltea al que está al lado, dile: llegaremos. No sé cómo, pero llegaremos. La tormenta está dura, la lluvia y los truenos y todo está oscuro, pero si tú confías en Dios, se cumplirá lo que Dios ha dicho de tu vida. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Vamos rumbo a nuestro destino. Y sabes, algunas veces tenemos que pasar para llegar. Quiero que repitas conmigo: algunas veces hay que pasar para llegar. Otra vez: algunas veces hay que pasar para llegar. Ojo acá, los hebreos pasaron por el desierto para ir rumbo a la tierra prometida. Jonás estuvo durante 3 días en un pez, en una ballena, pero fue finalmente a Nínive a predicar. Una mujer que pasó por el gentío y tocó el manto de Jesús fue sana. Un Pablo que pasó por la tormenta, pero lo más glorioso, hubo un Jesús que pasó por la cruz para darnos salvación. La gente no quiere procesos, la gente no quiere formación, la gente no quiere carácter, y la iglesia carece de carácter. La iglesia necesita ser formada. ¿Sabes que cuando Pablo pasa este naufragio y llega a ese lugar donde Dios le dijo que tenía que ir a predicar, Pablo no llegó en las mejores condiciones? Él llegó asoleado, llegó con hambre, y él pudo haber dicho: Dios, si tú estás conmigo, ¿por qué permites todo esto? Él llegó como libre. Él estaba prisionero y llegó como libre. ¿Sabes que tú estás aquí no por casualidad? Tal vez muchos de nosotros podríamos estar en un manicomio por lo que se ha pasado. Tal vez muchos de aquí podrían estar en un psiquiátrico o inyectándose drogas en algún otro lado, pero por la gracia y la misericordia de Dios tú estás aquí. ¿Sabes por qué? Porque el no del hombre es el sí de Dios. Y lo más importante es lo que Dios dice de tu vida. Lo más importante es lo que Dios ha dicho y la asignación para lo que Él quiere para tu vida. Pero de que llegamos al destino que Él ha prometido, llegamos. Voltea al que está al lado, dile: yo voy a llegar, yo voy a llegar, yo voy a llegar, porque mi confianza está en Dios. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Por eso es que a veces no es el diablo el que te quita algo, a veces es Dios mismo que remueve cosas en tu vida, cosas de las que tú dependías, cosas en las que tú confiabas más que en Dios. No sé si me explico. Tal vez tú llegues sin un barco, o tal vez tú llegues sin lo que tú habías pensado llegar, pero quiero decirte que cuando una persona pierde algo o alguien, puede ser un trabajo, las finanzas o qué sé yo. Cuando una persona pierde algo, Dios nunca lo restituye con algo del mismo precio. Siempre lo restituye por algo mucho mejor. Incluso dice la Biblia que lo restituye 7 veces más. Cuando yo meditaba en esta palabra, yo decía: Dios, tú nos has prometido un destino glorioso. Porque una cosa sí tengo bien segura, que Dios nunca me ha abandonado ni te ha abandonado a ti. Pero Él ha permitido, e incluso Él mismo ha cambiado tus planes y ha removido cosas, y has llorado y has sufrido, pero Él ha removido cosas, no porque sea un Dios malo, sino porque quiere que su propósito se cumpla en tu vida. Pero de que llegas al destino, llegas. Y una cosa yo sí tengo bien clara, y yo quiero vivir con eso. Mientras yo respire, mientras yo viva, yo siempre voy a decir: yo no moriré hasta que vea la gloria de Dios en mi vida, en mis hijos. Por eso el ver a mis hijos aquí al frente, el ver que están haciendo sus pininos en videos, el ver que la iglesia va avanzando, yo digo: Dios, yo no moriré hasta ver tu gloria cumplida en nuestras vidas, en la iglesia, en lo que tú has dicho.
es en lo que nosotros confiábamos y que era seguro. Es porque Dios es un Dios seguro. Pensábamos que íbamos a llegar de otra forma. Pensábamos que nuestro destino era llegar en un barco. No sé si ya la agarraron. Pero Dios cambia los planes para que confiemos plenamente en Él. Y los pedazos de tu naufragio o los naufragios que has tenido, Dios los convertirá en algo glorioso, donde Dios manifestará en estos tiempos la mayor gloria. No sé si me estoy explicando. Yo creo esa palabra para mi vida, y yo creo esa palabra para esta iglesia, y yo creo esa palabra para mis hijos, porque de algo sí estoy segura, que mi vida no va a ser en vano. Por supuesto, ni la vida de mi esposo, que en paz descanse y que está en el Señor. Pero ¿a qué voy con todo esto? Tiene que valer la pena nuestra existencia aquí. ¿Sabes por qué? Dios hace grandes cosas. Dios hace grandes cosas de cosas rotas. Y tal vez tú piensas que ya no hay nada que hacer. Quiero decirte que no. Debido y por tu causa, y debido por causa de Pablo, toda la tripulación se salvó. Y Dios ha dicho de tu casa que si tú amas a Dios, tú verás la gloria de Dios en tu casa. Que tú podrás decir: yo y mi casa serviremos a Dios. Tal vez tu esposo no esté aquí, pero por causa tuya él se salvará. Por causa tuya tus hijos se salvarán. Por causa tuya tus generaciones se salvarán. Por causa tuya todos los que están en tu barco, me atrevo a decir, e incluso en toda una ciudad, se salvarán por causa de nosotros. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Quiero que repitas conmigo lo siguiente: no hay barco, no hay naufragio, ni la vida, no hay pérdida que me separe, que me detenga de mi destino. De que llego, llego. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Yo no sé qué naufragios hayas pasado, qué circunstancias estés viviendo. Lo que sí te puedo decir es que Dios hará de esos pedazos de naufragio algo glorioso. Todos pensaban que todo se había acabado. Es más, cuando todos decían que Pablo ya iba a morir, que el evangelio se iba a terminar, venía lo más glorioso. Venía lo más poderoso, porque Dios se manifestó cuando Pablo fue a ese lugar. Y aunque la serpiente lo mordió, y aun es que ese barco se hundió, él fue y predicó con poder y gloria. Y tú tienes que saber, Pablo no era el mismo después de haber naufragado. Su unción creció y creció y creció y creció. Y el destino de Pablo se cumplió, porque cuando Dios da una promesa, Dios la cumple. Tú tienes que adorar a Dios en todo tiempo, y tú tienes que decir: con barco, sin barco, con salvavidas o sin salvavidas, con ancla o sin ancla, ni la vida ni la muerte me separará del amor de Cristo. No solo se trata de sobrevivir. Quiero decirte que los que sobreviven verán la gloria de Dios. Pero de que la vemos, la vemos. De que la vemos, la vemos. Y de que llegamos, llegamos. Quiero que levantes tu mano derecha y digas conmigo: yo llegaré, yo llegaré, yo llegaré, yo llegaré. Aunque mi barco se hunda, aunque se hundan los salvavidas,
Aunque se hunda el mecanismo, la estrategia que yo había pensado, yo llegaré porque Dios así lo ha dicho. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Dile: Dios, yo te voy a creer siempre. Dios, yo te voy a creer siempre. Te voy a creer siempre, 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 siempre.